otra vez, hermanos y amigos, el Salmo 19, el versículo 12, que dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Estos errores tienen relación con el pecado, ¿no? Por eso estamos hablando en nuestro tema sobre los pecados ocultos. Se dice que es normal en una persona excusarse, esconder algo o esconderse. Es normal. Es decir, si una persona procede de este modo, está dentro de la normalidad. No se quiere decir con esto que esté obrando bien, pero sí dentro de una personalidad normal en cualquier cosa que haga. La Biblia nos cuenta la historia de muchos humanos como cualquiera de nosotros que procedieron de este modo. Y vamos a ver unos 3 casos solamente en este momento. En el libro de Génesis, el capítulo 3, Adán y Eva se escondieron de la presencia del Creador y luego trataron de excusarse de lo que habían hecho. Leo unos versículos. Capítulo 3, el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículos 12 y 13. Y el hombre respondió, cuando el Creador lo interroga: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjense, se ocultaron y luego trataron de excusarse. En el mismo libro de Génesis, el capítulo 4, algo de esto hizo también Caín cuando mató a su hermano Abel. Sí, voy a leer los versos 8 y 9. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, está excusándose, está presentando una objeción a ese interrogatorio que le hace el Creador. Está buscando ocultar lo que él acaba de hacer. Cuando David pecó, obró del mismo modo normal como hiciera cualquiera. Segundo libro de Samuel, el capítulo 11, leo los versos 26 y 27. El pecado de adulterio había sido consumado, había un fruto de ese adulterio. David envió a la muerte al esposo de la mujer con quien había adulterado. Le dan la noticia que ha muerto, queda viuda la señora. Y vean lo que dicen los versos 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, David trató de ocultar lo que había hecho. Trató de ocultar porque no pudo realmente. Pero procuró de esta manera disimular el pecado que había cometido. Es normal entre los humanos hacer esto. Bueno, hagámonos una pregunta, amigos míos. ¿Por qué el hombre obra de este modo?
¿Por qué? Yo creo, por la acción refleja de la conciencia. La conciencia nos dice, has hecho lo malo. Entonces surge en nosotros el deseo de protegernos porque la conciencia nos está atacando. Y la mejor forma de hacerlo es escondiéndonos o excusándonos o haciendo las dos cosas juntas. Más, cuando se adquiere el hábito o cuando se hace costumbre esta práctica, entonces aparece otra fase derivada de lo que estamos haciendo. La práctica de los pecados ocultos. Quiero que nos fijemos, amigos míos, por unos momentos, la manera como define la Biblia los pecados ocultos. Vamos a mirar el segundo libro de Reyes. Estamos en el Antiguo Testamento, capítulo 17, y voy a leer el versículo, segundo libro de Reyes, capítulo 17, y el verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Hicieron lo malo secretamente. ¿Se fijan? Sí, porque estaban haciendo lo malo, lo hicieron secretamente, ocultándolo, ¿no? También la Biblia define este mismo pecado oculto, pecados ocultos, con otro nombre, hacer cosas en las tinieblas, por ejemplo. Fíjense, vamos a mirar el libro de Job, capítulo 24 y el verso 16. En las tinieblas minan las cosas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, están obrando en tinieblas, ocultos, disimulados. Vayamos al Nuevo Testamento, carta a los Efesios, capítulo 5 y el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque estas personas que hacen cosas secretas, ocultas, están en las tinieblas, en la oscuridad, amparándose dentro de las sombras. Así es como la Biblia define el pecado o los pecados ocultos, hechos cometidos secretamente a las tinieblas o en las tinieblas. La manera como obran estas personas también las describe la Biblia. Fíjense, amigos míos, en primer lugar buscando refugios donde ocultar lo malo que han hecho. Esto es lo que vemos aquí en el capítulo 7 del libro de Josué y el verso 21, cuando Acán está confesando su pecado. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Se busca un lugar donde esconder aquello malo que se está practicando o que se ha hecho. También hay mucha preocupación por cuidarse del ojo de los hombres o de la vista de los hombres, pero no de Dios, por supuesto, ¿no? Aquí nos dice Isaías en el capítulo 29 de su libro y verso 15, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen,
¿Quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Sí, se cuidan mucho de lo que los hombres vean y digan, pero sin darse cuenta que el ojo de Dios los ve y los conoce bien. Entonces las maneras como obran los que practican los pecados ocultos es buscando refugios, cuidándose de la vista de los hombres, eso es, ¿no? Más de lo que el hombre se olvida, y con mucha frecuencia, es que Dios escudriña nuestros corazones. Dios conoce lo íntimo de cada uno de nosotros. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, quiero leerles un versículo solamente. Sí, el verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y escuchen esto, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dios escudriña los corazones. Y por otra parte, todo pecado a la postre será descubierto, será hecho visible. Las cosas que hacemos en tinieblas, las cosas que hacemos en oscuridad, finalmente serán descubiertas. Así es, amigos míos. Déjenme leerles una cita solamente en el libro de Amós, capítulo 5 y el verso 12. Porque yo sé vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Dios conoce todo, Dios lo sabe todo, con los intentos y con las motivaciones de nuestros corazones. Pero ¿cuál era la preocupación del salmista cuando le pide a Dios que lo libre de los pecados ocultos? ¿Cuál era su preocupación? Amigos, un pecado puede ser oculto por una de estas dos causas: por ignorancia o por convertirse en pecado domiciliario. Demos un ejemplo de pecado por ignorancia, que es pecado también. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Está contando su testimonio el apóstol aquí en la primera carta a Timoteo, y escuchen lo que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y él vivió por mucho tiempo en esas prácticas. ¿Se fijan? Entonces, un pecado puede ser oculto por ignorancia, por ignorancia. Una persona puede estar haciendo algo malo sin darse cuenta, sin comprender, sin discernir exactamente, pero es pecado de todos modos, ¿no? Un ejemplo de pecado domiciliario lo encontramos aquí en el libro de Mateo, capítulo 23 y el verso 25. El Señor Jesús está señalando francamente a los escribas y fariseos, a los religiosos de Israel, su mala conducta, y abiertamente diciéndoles algunas cosas que ellos debían oír. Y vean lo que dice aquí el verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo
y de injusticia. Y esto era algo que lo venían practicando por mucho tiempo. Ya estaba domiciliado ese pecado en la vida de estos hombres. Lo venían haciendo con regularidad desde quién sabe cuánto tiempo. ¿Se fijan? Eso también es un pecado oculto. El problema de un pecado oculto es que poquito a poco va adquiriendo autoridad sobre una persona hasta dominarla completamente. Y especialmente me parece dominar el área de nuestra mente, al extremo de convencernos que lo malo que hacemos es correcto y es justo. Así es entonces como una mala conducta o a una mala conducta le damos carta de naturalización. La hacemos parte de nuestra vida, de tal manera que no podemos vivir sin ella. Y saben una cosa, amigos míos, es tan grave esta situación que puede llevarnos a lo que la Biblia llama engaño de sí mismos. Hay mucha gente que anda mal, pero es presuntuosa. Sí, claro que sí. Vean lo que dice aquí el libro de los Salmos, Salmo número 36 y el versículo 2. Leo el 1 también para tomar la idea completa. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Fíjense, todavía tienen presunción estas personas. Ya han llegado a esos extremos. Se convierten en beatos religiosos. Yo creo que esta es la idea que aparece aquí en la primera carta de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos yo no he pecado, no he hecho lo malo, a pesar de que hay un pecado domiciliado en su propia vida, sin embargo, están convertidos en beatos, en gente religiosa. Y veamos la realidad de lo que son, descrita por la Escritura, capítulo 3 del Apocalipsis y verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad de estas personas. Sin embargo, tienen esas presunciones, ¿no? ¿Se dan cuenta, amigos míos, de lo terrible que es un pecado oculto? Tal vez el salmista David era consciente de algún pecado oculto o de algunos pecados ocultos en su vida. Y él pedía al Señor que lo libre de ellos, pues era poderosa su autoridad. Bueno, amigos míos, hagámonos una pregunta en este momento. ¿Qué puede usted decir de los pecados ocultos al finalizar el año 1993? ¿Qué puede decir? Tenemos una memoria muy frágil, ¿no? Déjenme recordarles algunos para refrescar nuestra mente. ¿Algún vicio oculto? ¿Se acuerda usted en este momento? ¿Algún vicio oculto que lo practica usted con cierta regularidad? El otro día me decía una señora que el esposo se emborracha todas las noches y ella no lo sabía. No digo que ustedes están tomando, pero
algún vicio oculto, ¿ah? Alguna mentira oculta, una mentira muy bien disimulada, usted la practica ya con bastante regularidad. Alguna mala costumbre oculta, mala costumbre. Hay costumbres que son malas, hay costumbres que son buenas, pero muchas malas costumbres las vamos acumulando, les vamos dando autoridad en nosotros y se convierten en dominadoras en nosotros, ¿ah? Alguna práctica mala, oculta, o algún disfraz de cristiano que usted lo tiene bien oculto, bien disimulado, casi nadie se da cuenta de ese disfraz. O alguna incredulidad que usted justifica. No, dice abiertamente que no cree, pero usted justifica esa incredulidad. Es un hombre muy capaz, una persona muy culta, ¿no? Y usted tiene eso dentro, delante de la familia. No se sabe nada, pero eso está dentro de usted. ¿Se fija? ¿Qué puede decir de esos pecados ocultos al finalizar el año 1993? Estaba fijándome que la Escritura tiene una recomendación del Espíritu Santo, creo, para que cada uno de nosotros nos hagamos un examen de nuestra conciencia y nos demos cuenta de las realidades en que estamos viviendo, de la condición en que nos encontramos delante de Dios. Yo les voy a sugerir, hermanos, que lean conmigo, vayan leyendo conmigo algunos versículos que en esta relación yo voy a mencionar. En el libro de Lamentaciones, las lamentaciones de Jeremías, capítulo 3 y el verso 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos, investiguemos, averigüemos, démonos cuenta, dejemos de ser indulgentes con nosotros, tratemos de encontrar las verdades y las realidades que existen en nosotros. Hagamos este examen. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 28, leemos también lo siguiente: por tanto, pruébese o examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La idea también aquí es que vayamos a un autoexamen. No dejemos que las cosas pasen, sí, que pasen y que, bueno, pues no ha pasado nada aquí, no ocurre nada aquí. Examinémonos, detengámonos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 5, hay una recomendación también de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es interesante, hermanos, cómo en la Escritura se hace con bastante persistencia recomendaciones en esta relación. Algunas veces estamos tan llenos de trabajos y de responsabilidades que no damos tiempo para hacernos exámenes nosotros mismos. Tal vez estamos pensando en los demás, en lo mal que se portan otros, en la mala conducta de otros, en los procederes de otros que no son correctos según nosotros, pero no nos examinamos a nosotros mismos. ¿Qué es la realidad mía?
cómo estoy delante de Dios, qué cosas he mantenido, he soportado, he tolerado, he alimentado durante el año que está expirando y que no han sido cosas buenas realmente a la luz de un examen sincero que hemos hecho. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que en algún momento se han detenido a examinar algo que han estado haciendo, y que por mucho tiempo nos pareció que no era malo. Pero el Espíritu de Dios nos reveló que eso no era correcto. Yo oí el año pasado a una persona que me dijo que durante todo el año 1992 había estado robando cosas de la empresa donde trabaja. Y él justificaba esa conducta porque el patrono le pagaba muy poco, fíjense. Y lo hizo con una regularidad y naturalidad. Bueno, pues, propia de esas costumbres humanas. Cuando vino a mí a contarme eso, yo le di una recomendación que no le gustó. Yo le dije, lo que no es de uno hay que devolverlo. A mí me parece que así es. Si yo he tomado alguna cosa indebidamente y el Espíritu de Dios me redarguye que eso no está bien, debo devolverlo, pues, ¿no le parece? ¿Cómo voy a quedarme con eso si no es mío? Bueno, no le gustó, parece, pero así es. Dios tiene que enseñarnos y decirnos esto que estás haciendo no está bien. Y cuando eso nos es señalado por el Señor, debemos ser lo suficientemente cristianos para rechazar aquellas cosas en el nombre del Señor y desecharlas por completo. Les voy a mencionar un cuento que lo he leído en no menos de 4 versiones. Parece que es un cuento muy popular y la gente lo mira de diferentes ángulos. Yo lo he leído, repito, en 4 versiones. Creo que alguna vez lo mencioné a ustedes en una versión, no estoy seguro. Hace una semana lo leí en una 5ª versión y me pareció interesante. Y por eso voy a contárselo a ustedes en esta mañana, porque hay algo que tiene relación con lo que hemos dicho en este mensaje. Una familia compró una casa de campo rodeada de numerosos árboles. Esas casas son lindas. Yo viví y nací alrededor de una de esas casas, aquí en Guayaquil, cuando Guayaquil todavía no era la ciudad que es ahora, desde luego, ¿no? El dueño, el que compró esta casa, era un hombre que amaba los árboles y sabía cuidarlos con esmero. No solamente cortar las ramas, sino tratarlos, ¿no? Y ver qué problema tienen para evitar que vayan deformándose. Cada mañana los examinaba uno por uno y se daba cuenta del estado en que se encontraban. Y les administraba el medicamento que correspondía, ¿no? Habían algunos que, según él, tenían muchos años de vida, porque él compró eso ya cuando estaban los árboles plantados, desde luego, ¿no? Un día se dio cuenta que uno de esos hermosos árboles se estaba inclinando y ya comenzaban a verse las señales de una inminente caída precisamente en dirección con la casa, y esto le preocupó. Resolvió, por lo tanto, cortarlo. Si esto es un peligro, pues hay que cortar este árbol. Contrató un experto en cortar árboles con esas sierras eléctricas, ustedes conocen, ¿no? Y él mismo se unió al delicado trabajo que demandaba algunas horas de labor. Cuando estaban cortando una parte del árbol, de pronto la sierra comenzó a sonar en una forma rara, como que se había encontrado con un cuerpo extraño. Todos los cortes habían sido hechos normalmente, pero
ese ya sonaba de otra forma. Suspendieron el trabajo para evitar que se rompa la herramienta y tomaron un hacha y empezaron a cortar en esa parte, precisamente para ver de qué se trataba, por qué la sierra no seguía su trabajo normal. Hasta que encontraron un clavo muy grande que había sido metido en el corazón de ese árbol. Ese clavo, dijo un experto, mató al árbol. Según el examen del clavo extraído, porque este señor se dedicó a hacer una serie de exámenes e investigaciones, a la gente que le agrada los árboles y que ve que algo les ocurre, quiere ver qué sucedió finalmente para proteger quizá a los demás árboles, ¿no? Y el examen que se hizo del clavo decía que ese clavo había tenido metido allí en el árbol siquiera unos 10 años. 10 años que ese clavo había estado metido dentro de ese tronco, haciendo su obra. Nadie se había dado cuenta, parece que lo habían perdido el clavo, metiéndolo en alguna forma. Ustedes saben que es posible perder un clavo, efectivamente. Pero yo creo, amigos míos, que estamos frente a una gran lección de lo que es capaz de hacer un pecado oculto. Todo pecado destruye. Todo pecado. Hasta la mentira, de veras. Todo pecado destruye, arruina y mata. Así es. El Señor Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es la obra del diablo, ¿no? Un pecado metido, un pecado introducido, está haciendo su obra nefasta. Y no va a terminar hasta que no la culmine naturalmente, ¿no? Piensen ustedes, amigos míos, en ese árbol que por 10 años o más tuvo dentro un clavo que le estaba haciendo daño, pero que ahí estaba, llevando adelante su labor. Y finalmente lo mató. Tal vez alguien diga, nadie sabe lo que yo estoy haciendo. El otro día oí una persona que decía, gracias a Dios que nadie sabe lo que yo soy interiormente. Sí, pero Dios lo sabe, pues, ¿no? Y algunas veces sí lo saben otros, pero no se lo quieren decir. ¿Saben ustedes? Hay mucha gente que sabe algunas cosas de otros y no tienen el valor de decírselo. No tienen el valor de decírselo. Y están dejando que ese clavo siga haciendo su daño, su deterioro, su ruina. Sí, es verdad. Pero muchos dicen, nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Pero el clavo está dentro y está haciendo daño. Está haciendo daño. ¿Qué lección tenemos aquí para nosotros en esta mañana? Tomando la idea de este árbol, que me parece tan interesante, con su clavo interiormente, sáquelo. El árbol no podía hacer eso, pero usted y yo sí podemos hacer eso. Si somos conscientes de que hemos tenido algo dentro de nosotros, que lo hemos alimentado, que lo hemos cultivado, que le hemos dado, como dije hace un momento, carta de naturalización, que lo hemos incorporado a nuestra vida, que es parte ya de nosotros, pero nos damos cuenta que eso no se está haciendo daño, que es perjudicial, que es maligno, que es un tumor canceroso que está destruyéndonos interiormente y en cualquier momento va a presentarse exteriormente también, porque lo oculto finalmente sale a la luz. Saquemos eso. ¿Qué es ese clavo o ese pecado oculto? Yo no lo sé, pues. Usted lo sabe.
Usted es consciente de lo que está ocurriendo. Algunas veces tal vez no hay una definición completa. Y por eso el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. De esos pecados que tal vez yo no me doy exactamente cuenta. Por la familiaridad que tengo, por la manera en que he tratado con eso por tantos y tantos años. Pero que es un pecado, que hace daño, que perjudica. Esta fue una de las más fervientes peticiones que hizo David en un salmo en el que se humilla ante la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Fíjense, hermanos, el salmo número 139. Sí, Salmo 139, los versículos 23 y 24. Es una oración que la podemos hacer también nosotros. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Yo creo que es bueno practicar también este tipo de oraciones. Nos agrada darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Y eso está bien. Nos agrada decirle, Padre, te doy gracias por tu compañía, por tu presencia, por todo lo que tú me has dado. Y nos sentimos tan felices al hacer esto. Pero pidámosle también que nos examine, que nos revele, que nos redarguya, que haga esta obra también en nosotros, que nos descubra muchas cosas que hay en nosotros que no son buenas. Porque no todo es bueno. Hay algunas cosas que no son buenas, aunque nosotros estamos tratando afanosamente de justificarlas. Dios nos ayude, hermanos, de todo corazón les digo, Dios nos ayude. Porque una de las cosas más tristes y dolorosas en las que podemos caer nosotros los cristianos es en la de mantener algún pecado oculto, disimulado, camuflado, arreglado, sin que nadie aparentemente se dé cuenta. Pero ese pecado está haciéndonos mucho daño. Y a la postre, como el árbol de este cuento, va a morir, en el caso nuestro, cortados, como el árbol de la historia que les mencioné. Dios nos ayude. Amén.